Bienvenidos a Madre Buen Consejo. Hoy también un programa especial. No está Lucía porque está misionando junto a toda nuestra comunidad. Así que vamos a unirnos en la oración con ellos y vamos a empezar a responder nuevamente otra pregunta. La pregunta que se nos ofrece hoy es: ¿qué es la Santa Misa y cómo vivirla mejor? Mejor dicho, la pregunta era cómo vivir mejor la Santa Misa. Por lo tanto, para saber cómo vivir mejor la Santa Misa, primero tenemos que definir qué es la Santa Misa. ¿Sí? No solo su aspecto ritual, ¿sí? Las cosas que se hacen, sino en su aspecto sustancial, o sea, lo que verdaderamente es lo esencial de la misa. Entonces, primero vamos a preguntarnos juntos, si alguien les preguntaría de sus amigos, familiares, ¿sí? Personas que conocen, ¿qué es la misa? ¿Qué le responderían? Quédense con esa respuesta para ver qué imagen nosotros, o qué concepto, mejor dicho, tenemos de la misa y si eso concuerda con la realidad. ¿Sí? Si nuestro juicio de lo que la misa es concuerda con lo que la misa es verdaderamente. Por lo tanto, este capítulo quizás sea un poco más extenso que los demás. Vamos a primero ver qué es la Santa Misa, después el aspecto del ritual, o sea, de las partes del rito y de qué manera podemos participar mejor de la Santa Misa. Entonces, se va a dividir en estos dos puntos. Iniciando sobre qué es la Santa Misa, primero tenemos que preguntarnos por qué todavía se celebra la misa. Y bueno, es que la misa la instituyó Jesús en la última cena, cuando el pan, ¿sí?, transformó el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Entonces vamos a hablar un poco más adelante de esta transformación, cómo se llama, teológicamente, qué es lo que sucede verdaderamente en la consagración. Pero Jesús en la última cena dice unas palabras muy importantes, además de estas: haced esto en memoria mía. Entonces ese es el mandato de Jesús y por eso la Iglesia todavía celebra la misa a través de sus sacerdotes que se ven figurados, representados en los apóstoles. Entonces, Jesús dice esto: haced esto en memoria mía, refiriéndose a lo que había instituido. Por eso vamos a ver que la misa es la cumbre y la fuente de toda nuestra vida cristiana. Es de donde bebemos, de donde nos envía Dios y hacia donde volvemos, de donde mana el don más preciado que nosotros podemos tener en esta vida, que es Jesús mismo. Cristo, Jesús, está en la Eucaristía. Entonces, la misa no es algo accesorio, es algo esencial en la vida cristiana. Y comprenderla nos ayuda muchísimo a unirnos a Jesús. Entonces, en sus cosas accesorias, en su ritual, la misa ha tenido variaciones durante estos 2000 años de tradición que tenemos de nuestra Santa Madre Iglesia. Pero su sustancia, o sea, lo que la misa es, eso se ha mantenido desde siempre. El catecismo nos ayuda, con palabras precisas, a definir de qué se trata la misa, ¿sí? Y nos dice que tenemos que considerarlo como un sacrificio, que tiene tres aspectos. Uno como acción de gracias y alabanza al Padre, otro como memorial del sacrificio de Jesús y otro como presencia verdadera de Cristo. Vamos a ver estos tres aspectos para definir lo que la misa es. En primer lugar, como acción de gracias y alabanza al Padre. Nos dice el catecismo: en el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. Por Cristo. Esto es muy importante porque siempre que hay un altar, hay una víctima. Siempre que hay una víctima, en este caso, hay un sacrificio. Entonces, no perder de vista esto de que la misa es un sacrificio. Por lo tanto, ¿quién se ofrece al Padre? Porque los sacrificios son ofrecidos a Dios. ¿Quién es la víctima de este sacrificio? Es el mismo Jesús. Jesús
hizo un único sacrificio, que es el de la cruz, pero en la misa se actualiza su sacrificio de una forma distinta. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Por lo tanto, la misa, en su sustancia, es un sacrificio. Esto hay que tenerlo en cuenta justamente para responder a la pregunta: ¿cómo podemos vivir la Santa Misa? Nos estamos acercando al sacrificio de Jesús, sacrificio de acción de gracias, en donde por Él damos gracias a Dios, y gracias a que Él se vuelve a ofrecer, o sea, vuelve a hacer presente ese sacrificio de la cruz de una forma distinta, en este caso por medio de la misa, nosotros podemos dar gracias verdaderamente. O sea, nuestra acción de gracias satisface al Padre, porque es Jesús, Cristo, como cabeza, ¿sí? Como el primero, el que es santo entre los santos, el hombre perfecto, es llenísimo en plenitud del Espíritu Santo, quien, digamos de alguna manera, presenta al Padre nuestra acción de gracias y nuestra alabanza. Entonces, nosotros nos unimos a Cristo, esto es muy importante, en la misa, para dar gracias y alabar al Padre de una forma perfecta. ¿Por nuestra capacidad? No, porque es Cristo, primero, la víctima que se ofrece, y segundo, también es el sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote en la misa actúa, decimos, in persona Christi, en la persona de Cristo. Entonces, Cristo es sacerdote y víctima en este sacrificio del altar. Entonces, en primer lugar, como acción de gracias, alabanzas al Padre. No podríamos alabar al Padre de manera más perfecta o darle gracias de una forma más perfecta que uniéndonos a Jesús en la Santa Misa, ¿sí? Es el acto litúrgico por excelencia. Por eso debemos valorarlo como tal. Segundo lugar, como memorial del sacrificio del sacrificio de Cristo, nos dice el Catecismo: el memorial en la Sagrada Escritura no significa un recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado a favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. Entonces, no es que es una representación en el sentido de que estamos simulando el sacrificio de Jesús, o que estamos meramente recordando lo que Jesús hizo en la cruz. No, eso se actualiza, se representa, sí, pero porque decimos que se hace presente, no porque sea una simulación que nos recuerde a tal cosa, sino que es algo que se hace presente, se actualiza. Entonces, cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, se hace presente el sacrificio de Jesús en la cruz, ¿sí? Un solo sacrificio, el de la cruz, de una vez para siempre, porque de esa manera Jesús ya se ofreció por nosotros, pero permanece siempre actual por medio de la Santa Misa, por medio de la liturgia, ¿sí? Esto es lo que nos enseña nuestra Madre, la Santa Iglesia, basado en la Sagrada Escritura y en los Santos Padres, en la tradición. En la sustancia, la misa es la actualización del sacrificio de la cruz de Jesús de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre. Esto es lo que es la misa. Por lo tanto, ya sabiendo y habiendo respondido a esa pregunta inicial que nos hicimos, podemos preguntarnos, bueno, ¿el concepto de misa que tengo yo es el que verdaderamente es? ¿Condice mi juicio sobre la misa, sobre lo que la misa es? ¿Condice mi forma de participar y de unirme a la misa como lo requiere su esencia, su naturaleza? Todas preguntas que nos podemos hacer para mejorar nuestra participación en la misa y, en definitiva, mejorar nuestra vida espiritual, o sea, que nuestra vida espiritual sea más profunda. Porque la misa es lo más grande que tenemos. Y esto hay que cuidarlo, hay que protegerlo y hay que proclamarlo, y todo lo accesorio de la misa tiene que ayudarnos a participar de este misterio, ¿sí? Jesús en el altar se vuelve a ofrecer al Padre, actualiza su ofrecimiento al Padre de una forma incruenta, sin derramamiento de sangre. Entonces, todos los días podemos volver a participar, volver a hacer actual
la obra de la redención de Jesús en nosotros. Maravilloso. No hay cosa más grande que la Santa Misa. Por eso tiene tanta dignidad y tenemos que vivirla de tal manera. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención, dice el Catecismo. Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz. Importante estos conceptos. El sacrificio de la cruz se actualiza en la misa. El carácter sacrificial de la Eucaristía lo vemos en las mismas palabras de Jesús. Esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Esta copa es la nueva alianza de mi sangre que será derramada por ustedes. Jesús en la última cena está hablando del sacrificio de la cruz, que en la última cena, en el caso de la última cena, que luego va a completar en la cruz. Entonces, en la Eucaristía, Cristo, ¿sí?, se hace presente de manera real. Este es el otro punto, presencia de Cristo por el poder de su palabra y de su Espíritu. El pan y el vino, ¿sí?, que el sacerdote pide que el Espíritu Santo descienda sobre ellos, y con las palabras mismas de Jesús y con el poder del sacerdocio y el poder de la palabra de Cristo, hacen que ese pan y ese vino se transformen en el cuerpo y la sangre de Jesús. Esto es importantísimo. La sustancia, lo que es ese pan, ya no es el mismo, ¿sí?, es el cuerpo de Cristo. Y ese vino, su sustancia, ya no es la misma, es la sangre de Jesús. Sus accidentes siguen siendo lo mismo. ¿Qué quiere decir accidentes? Y lo que la cosa tiene de accesorio. En este caso, el pan sigue teniendo la misma figura, sigue teniendo el mismo color, sigue teniendo el mismo gusto, pero ya no es pan después de la consagración. Es el cuerpo de Jesús. La sangre de Jesús, ¿sí?, lo mismo. Va a seguir teniendo el mismo color que el vino, el mismo gusto que el vino, el mismo olor que el vino. Todos los accidentes son lo mismo, pero su sustancia ya no es la misma. Ya no es vino, es la sangre de Jesús. Por eso este hecho, este proceso, digamos, se llama transubstanciación, en donde cambia la sustancia de la cosa. El pan ya no es pan, sino que es el cuerpo de Jesús, pero los accidentes permanecen. El olor es el mismo, la figura es el mismo, el gusto es el mismo. Entonces, cuando estamos en la misa, está Jesús, el mismo Jesús que murió en la cruz, el mismo Jesús que dio el sermón de la montaña, el mismo Jesús que resucitó y se les apareció a los apóstoles. Jesús está presente verdaderamente. Este es como el otro punto esencial de la misa. Los tres, volvemos. Es un sacrificio de acción de gracias y alabanza al Padre, que lo hacemos por Cristo. Cristo a ser el hombre perfecto, ¿sí?, por ser Dios y hombre al mismo tiempo. Nosotros nos unimos a Él y podemos ofrecer a Dios un sacrificio de alabanza y de acción de gracias verdaderos, ¿sí? O sea, como más profundos, más perfectos, mejor dicho, esa es la palabra, más perfectos, porque nos unimos a Cristo. Memorial de sacrificio de Cristo. La misa es la actualización del sacrificio de Jesús en la cruz de modo incruento, sin derramamiento de sangre. Y el último punto, como presencia de Cristo. Cristo está presente verdaderamente. Su cuerpo y su sangre están presentes en la Eucaristía, ¿sí?, en el pan consagrado y en el vino consagrado. Se sigue viendo como pan, pero ya es el cuerpo de Cristo después de la consagración. Hago hincapié en esto porque nuestro objetivo es saber qué es la misa. Entonces, como nuestro objetivo es eso, tenemos que tener en claro lo que sucede. Entonces, resumiendo lo que nos enseña el Catecismo, el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. La víctima es una y la misma, Jesús. El mismo, el que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, el que se ofreció a sí mismo en la cruz, y solo es diferente el modo de ofrecer, nos dice el Catecismo citando al Concilio de Trento. Una síntesis más profunda.
Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre, una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, al fin de realizar para los hombres la redención eterna. Cristo se ofrece al Padre en la cruz una vez por todas. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, y acuérdense que Cristo es sacerdote, en la última cena quiso dejar a la iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible. Y acá ya nos vamos al rito, ¿no? Como lo reclama la naturaleza humana. O sea, nosotros, el rito nos propone signos sensibles, visibles, para que nosotros podamos unirnos más perfectamente a la esencia de la misa, a este sacrificio de Jesús. Donde se representara el sacrificio sangriento que iba a realizarse una vez en la cruz, cuya memoria se perpetuara hasta el fin de los siglos. Por la misa, el sacrificio de Jesús se perpetúa hasta el fin de los siglos, y por eso todos los cristianos de toda la historia podemos participar de ese sacrificio, y cuya virtud se aplicara a la remisión de los pecados que cometemos cada día. La Santa Misa es maravillosa, es la actualización del sacrificio de Jesús de modo incruento para nuestra salvación todos los días. Cada vez que participemos de ella, vamos al Calvario, vamos a contemplar cómo Jesús se vuelve a ofrecer por amor a nosotros, cómo Jesús nos vuelve a unir al Padre, cómo Jesús hace, digamos, como que hace real ese título de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Cordero manso, inocentísimo, dulce, que se ofrece para quitar el pecado del mundo, para rescatarnos. En la Santa Misa es un misterio, podríamos hablar millones de cosas, pero si, como dice el cura de Ars, si supiéramos lo que ocurre en la Santa Misa, moriríamos de amor. Moriríamos de amor por ese Padre que vuelve a enviar a su Hijo para unirnos a Él, para rescatarnos. Podría hablar horas y horas de la Santa Misa y no cansarme, pero para no cansarlos a ustedes, ¿sí?, vamos a pasar al rito. ¿Sí? Esto que vamos a sacar, lo vamos a sacar de la instrucción general de rito del misal romano, ¿sí?, actual, lo que se conoce como Novus Ordo. No voy a entrar en la cuestión de los ritos y demás, porque es un tema extensísimo. Me voy a dedicar solamente a analizar, ¿sí?, este rito romano, lo que se conoce como Novus Ordo, la misa que podemos encontrar en cualquier parroquia, y cómo vivirlo de la mejor manera. Para unirnos a esto que la misa es. Si acá ya pasamos al segundo punto, el modo de vivir la misa, que también es hermosísimo, pero recordemos eso. En su sustancia la misa es el sacrificio, la actualización del sacrificio de Jesús, ¿sí? Ahora vamos al rito, al modo de vivir la misa, modo de celebrarla que la Iglesia propone. Primero tenemos los ritos iniciales, ¿sí? Cuando los sacerdotes, mejor dicho, el sacerdote, vamos a poner un singular, entra y va hacia el altar. Hay una canción, muchas canciones, mayorías un poco viejas, quizás me tilden de anticuado, pero que explican maravillosamente y nos preparan para vivir la misa. Una canción de entrada: vayamos jubilosos al altar de Dios. Al sagrado altar nos guíen su verdad y su justicia, a ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita. Ya nos pone de mirada de que es un sacrificio, y que no es cualquier sacrificio, sino que el sacrificio que le da gloria infinita a Dios, porque es Cristo el que se ofrece. Al Dios Santo celebremos, que nos llena de alegría, y subamos hasta el monte donde Dios se sacrifica. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Esa tiene que ser nuestra disposición. Ir llenos de júbilo, de alegría, pero no una alegría, digamos así, exterior, de estar bailando y cantando y saltando en una pata, sino una alegría verdadera, profunda, de que Dios va a volver a actualizar su sacrificio por amor a mí. Ofrezcamos todos juntos esta víctima divina, Jesús, que se inmola por nosotros para darnos luz y vida. Vayamos jubilosos al altar de Dios. Así tenemos que empezar la misa. Después, bueno, el sacerdote besa el altar,
¿sí? Que el altar es signo de Cristo también. Y luego está el acto penitencial. Lo primero que hacemos es pedir perdón, ¿sí? Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos antes de iniciar la misa es pedirle perdón a Dios, acercarnos jubilosos al Sagrado Corazón de Jesús, que es infinitamente misericordioso, para que nos perdone, para que nos limpie y para que podamos vivir la misa verdaderamente con el corazón limpio, con el corazón espacioso para lo que vamos a recibir. Aclarar que este acto penitencial carece de la eficacia que tiene el sacramento de la reconciliación o de la penitencia, ¿sí? Eso hay que dejarlo claro. Si bien la misa nos perdona los pecados veniales, no tiene la misma eficacia, ¿sí?, que el sacramento de la penitencia. Un paréntesis en esto, porque a veces dice, yo comulgo porque pido perdón en la misa y nada más, y no me confieso hace 700 meses, vamos a ponerlo exagerado. O pequé mortalmente, pero este acto penitencial me dispensa para poder recibir la comunión. No tiene la misma eficacia. Después se canta el Gloria, ¿sí? El Gloria es un himno antiquísimo y venerable en toda la iglesia, en donde la iglesia congregada, lo dice el misal, ¿no? Con el que la iglesia congregada en el Espíritu Santo glorifica a Dios Padre y le suplica al Cordero, ¿sí? El mismo misal dice, la misma instrucción, dice, el texto de este himno no puede cambiarse por otro, ¿sí? Muy importante. Y después está la oración colecta. La oración colecta, ¿sí?, luego de Gloria, el sacerdote invita al pueblo a orar y todos guardan un momento de silencio para hacerse conscientes de que están en la presencia de Dios y puedan formular en su espíritu sus deseos, ¿sí? De este modo el sacerdote, hay un momento en donde todos nos unimos a su oración y el sacerdote colecta, ¿sí?, recoge todas las oraciones del pueblo para ofrecérselas a Dios, ¿sí? Hermosísimo. Podríamos hablar del rol principal que tiene el sacerdote para la misa, o sea, sin sacerdote no hay misa, y que todo el pueblo participa, ¿sí?, y se une a lo que el sacerdote hace. Entonces, todo este rito nos ayuda a participar de mejor manera de esta actualización del sacrificio de Cristo de modo incruento. Entonces, hasta ahí tenemos la primera parte, el rito inicial. Vayamos jubilosos al altar de Dios, ¿sí?, porque Dios, víctima divina, se va a ofrecer por nosotros. Pedimos perdón y ponemos todas nuestras intenciones, ¿sí?, en la oración colecta. Pasamos a la segunda parte, digamos, que es la liturgia de la palabra. Entonces, la liturgia de la palabra es donde en el ambón, ¿sí?, ese pilar que vemos siempre del lado derecho del altar si estamos de frente del lado izquierdo, en donde se leen las lecturas, ¿sí? En las misas de semana se lee la primera lectura, se canta el Salmo y se lee el Evangelio. En domingos o fiestas se leen 2 lecturas, un Salmo y después el Evangelio. Pero bueno, lo importante de esto, más que lo técnico, porque uno yendo a misa se da cuenta de estas cosas, es la preparación que hace la liturgia de la palabra, que cuando leemos la palabra de Dios, es Dios hablando, ¿sí? O sea, acá el rol principal no lo tiene ni el que guía, ni el que canta el salmo, ni el lector, no, lo tiene la palabra de Dios. Todos esos oficios giran en torno a que la palabra de Dios, ¿sí?, se proclame de una forma más perfecta. Entonces, después las lecturas del Salmo lo pueden hacer laicos, el Evangelio lo tiene que hacer o el diácono o el sacerdote, y después de eso está la homilía, ¿sí?, que la homilía ordinariamente la hace el mismo sacerdote celebrante o alguno de los sacerdotes que concelebra, pero es muy importante esta aclaración que voy a hacer porque he visto ahí en las redes, uno ve todo, pero la homilía pertenece al ministro ordenado, diácono o sacerdote, al que tiene el sacramento del orden. No es que cualquiera puede dar la homilía, sino que lo tiene que dar
una persona ordenada. ¿Y esto por qué? Porque la homilía pertenece a una de las 3 funciones o misiones del ministerio del sacerdote, o sea, del ministerio de quien se ordena, el sacramento del orden, que son 3. El munus docendi, ¿sí? Que significa la misión de enseñar, la misión de santificar y la misión de gobernar. ¿Sí? Son las 3 misiones o funciones que tiene quien se ordena diácono o sacerdote en diferentes grados hasta llegar al episcopado. Entonces, la homilía pertenece a una de estas 3 funciones, que es la misión de enseñar. Por lo tanto, no es que un laico, ¿sí?, pueda subirse a dar la homilía. No. ¿Por qué? Por esta razón. Porque el sacerdote o el diácono tienen el sacramento del orden que imprime carácter. Entonces, esto nos hace saber de que la eficacia de la palabra de Dios no tiene que ver con cuántas cualidades tenga el sacerdote que está dando esa homilía. Obviamente podrá haber mejores y peores que nos ayudan más o que nos ayudan menos, pero en definitiva esta función de la homilía pertenece a la misión de enseñar. Bueno, luego de allí pasamos a la profesión de fe, que se reza el credo, y después a la oración universal o a las preces o a las intenciones. Toda esta liturgia de la palabra tiene como primordial objetivo o fin prepararnos para la liturgia eucarística, que es ahí donde se va a realizar el sacrificio, ¿sí? Entonces, en la liturgia eucarística tenemos el ofertorio, la preparación de los dones, en donde el pan y el vino significan el ofrecimiento que todos, ¿sí?, por eso es muy loable que lo puedan llevar hacia el altar en procesión, que todos unimos al altar, ¿sí?, que todos ponemos sobre el altar. Es los dones que ofrecemos, que son pan y vino, significan toda nuestra vida, todo nuestro corazón, nuestras obras, nuestras intenciones, todo nuestro ser puesto allí en el altar. Otra canción que nos puede ayudar: recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti inmolada, no habla de sacrificio, va a ser en el altar. Con ella te pedimos que aceptes nuestros dones, son fieles corazones que a ti solo han de amar. Esta estrofa define lo que es el ofertorio, ¿sí? La vuelvo a leer para que nos quede claro. Recibe, oh Dios eterno, la hostia inmaculada, que luego a ti inmolada va a ser en el altar. Con ella te pedimos que acepte nuestros dones, son fieles corazones que a ti solo han de amar. Después de ello tenemos la plegaria eucarística, ¿sí?, que es toda la oración que el sacerdote hace, ¿sí?, antes de la consagración. O sea, y el sentido de esta oración es que nosotros estemos atentos a las palabras que usa el sacerdote para poder unirnos, ¿sí?, a las oraciones que él está oficiando, podríamos decir, que él está presidiendo. Entonces, después tenemos el momento de la consagración. Sí, esto es muy importante. El momento en donde el sacerdote dice las palabras de la consagración, que son las mismas palabras de Jesús en la última cena. Antes de esto, sí, cantamos el santo, que se me olvidó. Y lo importante de la liturgia eucarística, y que no voy a detenerme más en cada punto, pues está haciendo muy largo el video y quedará para otro momento. Por eso ahí tuve un lapsus de equivocarme, porque estaba pensando en eso. Pero la liturgia eucarística es todas las oraciones, si nosotros prestamos atención a lo que nos dice el sacerdote, nos habla de lo que la misa es, ¿sí? Nos habla de lo que vimos al principio, de que es un sacrificio de acción de gracias y de alabanzas al Padre, en donde el sacerdote hace oraciones por la iglesia, por los difuntos, por la iglesia local, por la iglesia universal, ¿sí? Todo nos habla de que el sacerdote une a toda la iglesia, incluidos los que estamos participando ahí, primordialmente, al sacrificio de Jesús, ¿sí?, al ofrecimiento que Jesús hace. Por eso la oración, digamos, que culmina todo esto es la que decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, etcétera, etcétera, en la unidad del Espíritu Santo. Entonces, con Cristo, por Él y en Él, nos unimos a Dios Padre, ¿sí? Entonces,
en la unidad del Espíritu Santo. Entonces, esa conclusión trinitaria nos hace saber de que Cristo se ofrece para que nosotros nos unamos a su vida divina, ¿sí? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ofrece para incluirnos, unirnos a nosotros a la vida de gracia, para que podamos vivir como hijos en el Hijo. Después tenemos el Padre Nuestro, el Cordero de Dios y el momento de la comunión, ¿sí? Que es el momento culmen. O sea, la comunión es lo más grande, o sea, lo más cerca, lo más profundo que podemos estar unidos a Jesús. Es el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿sí? En nuestro corazón. O sea, Jesús se hace tan cercano a nosotros, se hace alimento para nosotros, lo recibimos, no que lo tomamos, sino que lo recibimos, ¿sí? Entonces es un alimento del cielo que nosotros recibimos, que hacemos nuestro, porque nos unimos a Jesús, porque lo comemos, pero es el alimento de los ángeles, ¿sí? El pan de los ángeles, el pan de los cielos. Jesús mismo, cuerpo y sangre, se hacen presentes. Y como ya me está sonando, voy a ir terminando, pero Jesús mismo se hace presente en nosotros, ¿sí? Jesús mismo, se hace presente en la Eucaristía, y cuando nosotros comulgamos, por eso hay que estar debidamente preparado, en estado de gracia. ¿Por qué? Porque vamos a recibir al Rey de los cielos, ¿sí? En nuestro pobre corazón. Entonces, tener en cuenta esto, que la misa es la síntesis de nuestra fe, o sea, todo está incluido ahí. Si nuestra vida cristiana va por fuera de la misa, nunca se va a poder unir al Padre perfectamente. Porque si nos unimos al Padre, nos unimos por medio de Jesús, ¿sí? Con Cristo, con Él y en Él. A su vez, la misa termina con el envío, digamos, como que nosotros vayamos a dar gloria a Dios en nuestras vidas, a glorificar a nuestro Señor. Entonces, como resumen, vamos a leer esto que se encuentra en un libro que se llama La Flor de la Liturgia. Dice Pío XII que entre el sacrificio de la misa y de la cruz solo hay estas diferencias: que Jesucristo se inmoló allí de un modo real, visible, con derramamientos de sangre y personalmente, mientras que aquí, en la misa, lo hace en forma invisible e incruenta, sin derramamiento de sangre, bajo las especies sacramentales, el pan y el vino, y por ministerio del sacerdote. Allí Jesucristo nos mereció la redención, en la cruz, y aquí, en la misa, nos explica sus frutos. En la misa, Jesucristo es la víctima y el principal oferente. El segundo oferente es la Iglesia Católica, con todos los fieles, y su tercer oferente y el ministro propiamente dicho es el sacerdote legítimamente ordenado. Se ofrece la misa primeramente por toda la Iglesia militante, ¿sí? La Iglesia, podemos decir, de la tierra, ¿sí? que milita, pero secundariamente por toda la Iglesia purgante, las almas del purgatorio, y para honra de los santos de la Iglesia triunfante, la Jerusalén celestial. Esto es lo grandísimo de la misa. Y si conociéramos realmente el valor de la Santa Misa, moriríamos de amor. Muchas gracias por el espacio, por la paciencia. Y la próxima vez que vayan a misa, acuérdense de lo que la misa es, para vivirla con mayor profundidad. Muchas gracias.